Bien, luego de haber explorado los elementos, las características, la forma de los textos, en especial los textos académicos, y luego de haber leído algunas lecturas sobre la aproximación a la lectura crítica de Daniel Cassani, vamos a continuar precisamente con este mismo autor, Daniel Cassani, con una presentación sobre 22 técnicas para fomentar la comprensión crítica, es decir, leer el fondo de los textos, lo que hay tras las líneas, como él lo indica en este título de su libro del 2006. Bien, vamos a ver entonces estos contenidos. Esta es la primera parte de 3 entregas. Primeramente vamos a ver en esta primera parte explorar el mundo del autor. Enseguida vamos a ver en un segundo video analizar el género discursivo y finalmente el apartado predecir interpretaciones. Por lo tanto, en esta primera parte, explorar el mundo del autor, veremos las primeras 8 técnicas sobre interpretación crítica. Comenzamos con explorar el mundo del autor. Las primeras 2 técnicas que nos sugiere Cassani, que nos invita a aplicar en cualquier lectura de un texto, es identifica, la número 1, el propósito. ¿Qué se propone el autor? ¿Qué espera del lector? ¿Qué quiere cambiar? Cassani propone que cuando estés interpretando y escribas algún informe, algún texto, lo redactes de la siguiente manera. Termina la siguiente oración con no más de 10 palabras. El autor pretende, y entonces es una manera discursiva de empezar a proponer el propósito que el autor quiere transmitir a través de su texto. Luego, la número 2, descubre las conexiones. ¿Dónde se sitúa el texto? ¿Cuándo? ¿A quién se refiere? ¿Qué menciona? Identifica las referencias del texto a la realidad. El aquí, ayer, nosotros, etcétera. ¿Sí? El contexto. ¿De quién habla? Cuando habla de esa persona o de esa cosa, ¿cómo habla? ¿Qué es lo que dice? Etcétera, etcétera. Más adelante veremos más ejemplos. Bueno, aquí está. ¿Qué se esconde detrás de un nosotros consideramos? Pregunta Cassani. ¿Es solo un plural de modestia? Como cuando un investigador escribe consideramos varias pruebas de laboratorio. Y es que el nosotros es muy común en el discurso científico, porque siempre va a intentar desmarcarse de una voz particular como un yo considero, yo pienso, etcétera, y tratar de abarcar a la comunidad científica a través de un nosotros, lo que se conoce como un plural majestático. Sin embargo, por ejemplo, el pronombre nosotros también es una estructura típicamente usada por el hablante para referirse directamente a su grupo endógeno, a los suyos, a quienes representa, ya sea que se considere parte de alguna tribu urbana, por ejemplo, de alguna comunidad originaria, de algún grupo originario, de algún grupo político, militante, de algún grupo estudiantil, de algún grupo religioso, etcétera, etcétera. De este modo se expresan y adquieren ideologías, las cuales se reproducen en el discurso y generalmente se van a polarizar entre un nosotros y un ellos. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Las ideologías se polarizan en el habla y del texto, además de manifestarse por medio de un nosotros y ellos. Podemos identificarlas con posesivos, demostrativos o sustantivos. Por ejemplo, en un nosotros se puede ver cuando se habla de nuestra gente y un ellos, esa gente, o liberales y conservadores. Por lo general, se va a hacer énfasis en las cosas buenas de nosotros y las malas de ellos. Eh, entonces, tenemos temas positivos con nosotros y tenemos temas negativos con ellos. Tenemos aquí un ejemplo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando habla acerca de que en Estados Unidos piensan de otra manera
que hay que arrasar, que hay que aplicar exterminio, masacrar. Nosotros no. Esto lo explicó en referencia a su política de abrazos, no balazos, y de no contener el crimen organizado a través de estrategias que implicaran el uso de la fuerza armada, de la policía o del ejército. Entonces vemos aquí en ellos temas negativos como Estados Unidos, serían ellos, arrasar, el uso de verbos que son fuertes como arrasar, el uso de sustantivos como exterminio o el uso otra vez de un verbo como masacrar. Y aquí tenemos, en Estados Unidos piensan de otra manera, ¿sí? ¿Cómo sería y qué sería pensar de otra manera? Es interesante esta modulación del presidente. Y bueno, él dice, nosotros no. Es decir, nosotros no hacemos lo que hacen ellos. En este caso, Estados Unidos. Esto lo dijo para una entrevista que se publicó en el diario Los Angeles Times. Al final aparece la referencia en la tercera parte de esta serie de videos. Bien, aquí está entonces el nosotros, sería México o el gobierno mexicano. Nosotros no, es la parte positiva. Nosotros no hacemos lo que hacen ellos. Bien, ahora otras técnicas. Identifica el propósito. ¿Qué sabes del autor? ¿Cómo se le valora en tu comunidad? ¿Por qué escribe? ¿Cómo? Anota todo lo que sepas de él o ella y lo que deduzcas de su prosa. Por ejemplo, aquí vemos una serie de sugerencias de Casani sobre lo que podríamos elaborar sobre el autor. Si es anónimo, si es una persona, si es un colectivo, dónde y cuándo nació, qué promoción tiene, dónde y cuándo publicó el texto, ¿no? Qué importancia tiene lo que publica, qué otros textos conoces de él o ella. Es interesante saberlo para configurar su universo discursivo y qué imagen social tiene, cómo lo valora la sociedad. Bien, ahora, otra técnica, la número 4, descubre su idiolecto. ¿Cómo utiliza la escritura del autor? ¿Detectas alguna variedad geográfica, social y generacional? ¿Hay rastros de algún registro lingüístico? ¿Has descubierto algún tic, alguna muletilla repetitiva o algún otro rasgo especial? Anota las características particulares. Esto es lo que se conoce como modalización, ¿no? A través de lo que el autor emplea discursivamente, de las palabras que emplea, podemos empezar a eh, revisar qué ideología puede tener o qué es lo que quiere transmitir. Entonces, Casani pide que te conviertas en un detective lingüístico. Por eso, en la técnica 5, pide rastrear la subjetividad. ¿Qué puedes inferir del discurso? ¿Qué nos dice de sí mismo su autor? ¿Cómo puede ser la persona que ha elegido estas palabras? ¿Cómo te la imaginas? ¿Qué máscara, cara o imagen ofrece? Es decir, la modalidad enunciativa. Si el autor afirma, si pregunta, exclama o duda, o si usa palabras valorativas como fantástico, penoso, es una joya, entre otras. Aquí tenemos algunos ejemplos. Rastros de subjetividad los llama él. Y pues bueno, podemos ver cómo eh, película maravillosa, ¿no? Puede hablar así de una película francesa, comentario feo, comentario científico, palacio abandonado, palacio deshabitado, ¿no? Lista larga, lista completa. Es decir, si el autor dice lista larga, a lo mejor con un lenguaje más neutro podría ser lista completa. Entonces, estos adjetivos describen cualidades objetivas, mientras que los anteriores muestran de algún modo el punto de vista del autor. Y es muy importante estar alertas a este tipo de rastros de subjetividad, como los llama Casani. Y aquí hay más ejemplos que, bueno, podemos obviar en este momento, pero, bueno, por ejemplo, comparar cuando se dice completamente gratis con es gratis, ¿no? ¿Qué modalización o qué intención hay al decir completamente gratis? ¿Qué énfasis se le puede dar a esta idea cuando empleamos este adverbio o cuando simplemente decimos es gratis? O bien respondió simplemente que no o respondió que no, ¿sí?
Tenemos aquí, por ejemplo, otros ejemplos como hacho, poblacho, ricacho, ¿no? Los sufijos valorativos, o ete, vejete, oillo, directorcillo, ¿no? Que de algún modo va a denostar el cargo del director, que no es lo mismo decir directorcillo que directorcito, ¿no? O viejito y viejillo, etcétera, etcétera. Bien, ahora, ¿qué pasa con los textos académicos? Aquí es más difícil inferir la subjetividad de los textos académicos científicos, ya que el lenguaje que se emplea intenta cuidar y mantener cierta neutralidad. Sin embargo, cada investigación se contextualiza en un momento histórico y en lugar concreto del devenir de la humanidad. Y aquí tenemos algunos ejemplos cuando enunciamos la probabilidad, la eventualidad o necesidad de los hechos en un texto más, entre comillas, neutro. Por ejemplo, es evidente, no se trata de un caso aislado, ¿no? ¿Por qué sería evidente? ¿Por qué el autor lo dice así? Al parecer es un hecho colectivo. Parece, entonces quiere decir que el autor no está seguro. O emitir juicios de valor respecto al tema que se está desarrollando. El gobierno no debe, ¿no? Como una obligación, descuidar la salud de la población. No es bueno, aquí valora si es bueno o malo, recaer en este tipo de debates. Pasamos a la siguiente. Por momentos, la evaluación del contenido puede resultar más evidentemente subjetiva al presentar la información y los hechos como benéficos, extraños, lamentables, maravillosos. Como este reclamo a las sensibilidades de los lectores, reclamo, como es natural. ¿Por qué sería natural? En todas las películas proponen un protagonista modelado o emplean modalizaciones que refuerzan el discurso para que el lector se convenza de los argumentos del autor. Que en Gandalf nos venga a la mente es sin duda la mayor de las obviedades. Obviamente, esta interpretación será un tema recurrente en las críticas a la escritora. Como ya hemos indicado, el bien no siempre triunfa sobre el mal. Bien, la número 6, detecta posicionamientos. Con los estereotipos y las representaciones culturales, el autor es sexista, xenófobo y respetuoso con todas las identidades, con el medio ambiente. ¿Qué palabras ha elegido para referirse a las controversias? Barre su prosa y subrayalas, recomienda Casani. Cualquier texto se posiciona, esto es muy importante. No existe la actitud cero, porque incluso el cero nos dice que el autor no le da importancia a un determinado hecho. Es decir, que cuando el autor dice yo no tengo ideología, eso significa que tiene ideología. Y aquí vemos algunos ejemplos en los que pues no vamos a obviar, perdón, vamos a obviar por el tiempo, pero aquí pueden detenerse y revisarlos con más detalle. Por ejemplo, aquí aparece la ideología política, cómo se refiere a la geografía o a la historia o a las épocas, ¿no? Se dice América para referirse solo a Estados Unidos o a todo el continente. Interesante tomarlo en cuenta para cualquier análisis interpretativo. Describe lo oculto. Fíjate en las lagunas, los silencios, los saltos, las elipsis, todo lo que quede presupuesto, implícito o tácito. Esta técnica es muy importante porque todo texto muy probablemente va a ocultar algo para tratar de enviar un mensaje que no está implícito, pero que de alguna manera queda en nuestra mente. Entonces, Casani recomienda barre el texto oración por oración y párrafo a párrafo, como si tus ojos fueran una escoba. Anota todo lo que sea necesario para extender el texto, aunque no se explicite. ¿Estás de acuerdo con estas ideas? ¿Son coherentes con el resto de los datos? Entonces, esto es lo que Casani llama tras las líneas, lo que está invisible, lo que penetra directamente en nuestra mente y lo que quizás sea incluso lo más importante. Entonces, ojo con esta técnica, hay que tener mucha atención. Detecta los datos que el texto da por ciertos o seguros y permite cuestionarlos. Entonces, algunas pistas lingüísticas están aquí en estas láminas, las cuales vamos a saltar. Ustedes pueden poner pausa para verlas con mayor detenimiento y entonces tomar estos consejos de los rastros de presuposiciones que propone Casani en la página 123 del libro.
Aquí están los siguientes. Pueden poner pausa. Y bueno, finalmente, la última técnica para dibujar al autor, dibuja el mapa sociocultural. Hace una lista de todo lo que dice el texto y otra de lo que tú sabes del mismo tema, que no menciona. Haz esta segunda lista tan extensa como puedas, con todo lo que recuerdes, aunque no lo sepas con precisión, con todo lo que intuyas. Compara las dos listas, qué expone el texto y qué calla, en qué pone el acento, a quién favorece esta selección de datos y por qué. Bueno, esperemos que esta primera parte sea útil para empezar a configurar la imagen del autor y lo que nos puede tratar de inocular de manera oculta a través de lo que dice en su texto. Como vemos, en el discurso científico se busca un poco más la neutralidad, pero ya nos dimos cuenta de que también existen rastros de subjetividad. Entonces hay que estar muy alertas a esos rastros para tratar de desencriptar lo oculto en el texto. Bien, vamos a pasar a la parte 2 del siguiente video que te invito a revisar en este espacio.